Vamos a seguir compartiendo más opiniones y repercusiones tras este acuerdo con el Club de París. Estamos en vivo en Casa de Gobierno, Silvia Fernández con el jefe de gabinete. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Con Jorge Capitanich, quien esta mañana daba cuenta oficialmente del acuerdo alcanzado con el Club de París. Y la pregunta de él, después de haber escuchado a los economistas también, es ¿cuál será el primer impacto en la Argentina tras la cancelación de la deuda con el Club de París? Capitanich, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál será el primer impacto, el primer coletazo en la Argentina tras el pago, el anuncio del pago de la deuda? Para el primer impacto tiene que ver con tres efectos. El primer efecto, la perspectiva de mejoramiento en las condiciones de financiamiento del comercio exterior. Eso puede expandir los niveles de exportación de Argentina. En segundo lugar, la perspectiva de incremento de inversiones extranjeras directas. Muchas empresas pertenecientes a los países que formaban parte del Club de París estaban condicionando la perspectiva de mayor inversión en la República Argentina asociada al acuerdo que se logre en esta instancia. Y en tercer lugar, si efectivamente aumenta el volumen de comercio exterior vía exportaciones y también la inversión directa, automáticamente se generan mayores niveles de empleos y mejora sustancialmente las condiciones de carácter salarial. Por lo tanto, eso tiene un efecto muy positivo en el desenvolvimiento de la actividad económica del país. Permítame desglosar junto con usted esta información. Usted habla de comercio exterior. Esto, por ejemplo, destrabaría la actual situación de la industria automotriz y en el caso puntual de las inversiones en el país, por ejemplo, el área petrolera sería una de las beneficiadas. Si no hay una conexión directa entre la industria automotriz y este tipo de instancias, pero sí es cierto que hay muchas compañías que son plantas automotrices que obviamente podrían acceder con mayor facilidad a mecanismos de financiamiento, que a su vez podríamos generar las condiciones para la integración del complejo automotriz en Argentina. Nosotros tenemos un déficit de balanza comercial producto de la insuficiencia de la fabricación de autopartes en el país. Entonces, estamos trabajando en esa perspectiva en una agenda bilateral con Brasil para la extensión del acuerdo FLEX, la perspectiva de mayor radicación de fábrica de autopartes a los efectos de integrar el proceso productivo y de esta manera equilibrar la balanza comercial entre lo que importamos de autoparte y lo que exportamos de unidades terminadas. Y en tercer lugar, eso significa generar no solamente la sostenibilidad del empleo, sino también una perspectiva creciente del empleo. Paralelamente con eso, esto abre también un abanico de posibilidades muy importantes para la inversión directa en materia de producción de petróleo y gas, principalmente energía no convencional, y a su vez también perspectivas de financiamiento en otras áreas que tienen que ver con energía renovable y obviamente desarrollos de distintos procesos de tecnología para incrementar la participación en el comercio mundial. Nosotros consideramos que eso es una instancia muy positiva. Aparte, creo que es necesario destacar ese liderazgo político primero de Néstor Kirchner, después la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de defender a rajatabla los intereses del país, ejercer plena identificación con una estrategia soberana que ha permitido que el 93% de la deuda heredada por esta gestión se haya reestructurado voluntariamente. Solamente queda el 1% de los fondos buitres, que en definitiva no son acreedores originarios y que han impulsado acciones muy fuertes y procaces en el ámbito judicial de Estados Unidos, pero en definitiva estamos generando las condiciones para que en el ejercicio del liderazgo político, decisión soberana, autonomía en las decisiones, sin la participación del Fondo Monetario Internacional, se haya logrado un acuerdo que estaba interrumpido en términos de cumplimiento desde el año 2001. Pero aparte, hace 22 años fue el último acuerdo con el Club de París, en 1992. Y lo que es interesante, en forma automática con este acuerdo se baja la tasa de interés, porque la tasa de interés se devengaba en un 7%, porque si bien no se pagaba, seguía acumulando intereses que se acumulaban al capital. Entonces, el monto fue de 9.700 millones de dólares, pero la tasa baja del 7 al 3%. Y a su vez se genera un plazo de 5 años con una extensión potencial a 7 y generan los mecanismos a través de inversión extranjera directa de una modalidad efectiva de capacidad de pago. O sea que la verdad es que creo que las negociaciones fueron muy buenas, por eso hay que felicitar a la presidenta por su decisión de mantener con firmeza su capacidad de negociación y obviamente al equipo que encabezado por el ministro Kicillof ha logrado una muy buena performance. Ministro, lo están escuchando Agustina Díaz y Roberto Gómez Ragosa en el piso de Visión 7 para consultar. Gracias, Silvia. Buenas tardes, Capitanich. Gracias por recibirnos. Queremos preguntarle cómo hizo el Gobierno Nacional para prescindir de la participación del Fondo Monetario Internacional en esta negociación con el Club de París, porque son organismos que están estrechamente vinculados. Es más, si la deuda no tiene su origen con el Fondo Monetario Internacional, no se puede acceder a la negociación en el Club de París.
Por supuesto, la verdad es que usted sabe que el ministro Kicillof tuvo un viaje a principios de año a París, Francia, y estuvo con Ramón Fernández, que es el secretario ejecutivo del Club de París. Y en consecuencia se establecieron mecanismos o lineamientos generales de negociación, a partir del cual la Argentina mantenía una posición soberana desde el punto de vista de no incluir al Fondo Monetario Internacional en los mecanismos de supervisión o como condicionamiento para el ejercicio de negociación. Y eso es lo que se mantuvo, y eso es lo que permitió lograr un acuerdo. Usted sabe que en el año 1955 el general Juan Domingo Perón, cuando fue derrocado por la dictadura militar, no tenía deuda externa y a su vez no estaba en el Fondo Monetario Internacional. Fue la dictadura la que incluyó en el Fondo Monetario Internacional. Lo mismo que hicimos con esta gestión durante el presidente Néstor Kirchner, que canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y la verdad es que se puede asociar al Club de París como una especie, entre comillas, de invento argentino, porque fue la dictadura militar de aquel entonces, 1956, cuando estableció un mecanismo de financiamiento de 700 millones de dólares, precisamente con el condicionamiento de un sistema de liberalización del comercio exterior, y en 1958 con la imposición de los parámetros del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, salvo, creo que hay una excepción de Indonesia, por razones y circunstancias excepcionales del efecto de tsunami, que logró un acuerdo sin el consentimiento del fondo, pero todos los países en general tienen parámetros de negociación previa con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, creo que hay tres cuestiones que reivindicar. Primero, la negociación soberana y autónoma de la República Argentina con prescindencia de la intervención del Fondo Monetario Internacional y el condicionamiento de sus políticas. Segundo, negociar sobre la base de un mecanismo aceptable en virtud de la capacidad de pago del país. Tercero, establecer mecanismos de compromiso de inversión directa a los efectos de generar un mecanismo de incentivos para que efectivamente el cumplimiento del pago de los servicios de capital e interés de la deuda también tenga una contraparte de mayor participación de las empresas miembros de estos países a los efectos de invertir en Argentina. Bien, ministro, ¿y cómo le parece que puede impactar esta negociación con el Club de París y este acuerdo en la decisión que tiene pendiente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en los juicios que llevaron adelante en ese país los fondos buitre contra la Argentina? Bueno, es una señal muy objetiva y concreta en el sentido de la posición de Argentina para el cumplimiento de todas sus obligaciones financieras. Es muy importante reconocer tres cuestiones. Primero, que si uno toma con distintas tasas de descuento el ahorro que el liderazgo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner le produjeron a la Argentina fue entre 76.000 y 81.000 millones de dólares, que permite a más chicos ir a la escuela, tener más centros de salud, más hospitales, vacunación, está extendida en 16 y que se va a seguir extendiendo seguramente en la Argentina, rutas, puentes, industrialización, empleos. Eso es lo que se logra cuando uno tiene convicción política, ideológica y liderazgo político. Primer efecto. Segundo efecto, muy importante, es haber reconocido un ejercicio de autonomía y soberanía, y eso obviamente tiene también que ver con la capacidad de pago. Honrar o compromiso significa no comprometerse a lo que no se puede cumplir. Y Argentina tiene, en materia de acreedores de deuda, el 93% de adhesión en el cumplimiento. Solamente no han adherido el 7% de los acreedores. 1% de tenedores no originarios accionan judicialmente. Creo que esta es una muy buena oportunidad para cumplir con una tercera premisa, que es el aislamiento que debe promover la comunidad internacional para estos fondos buitres que son decididamente agresivos contra el ejercicio soberano de los pueblos a través de sus gobiernos que defienden efectivamente sus intereses. Por lo tanto, si usted me pregunta cuál puede ser el efecto, obviamente es una cuestión que debe tener directa asociación con lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero no cabe la menor duda que esto es una visualización efectiva del cumplimiento regular de Argentina. Desde el 25 de mayo del año 2003, Argentina ha cumplido todos y cada uno de sus compromisos de emisión de títulos de deuda en moneda nacional y en moneda extranjera, a acreedores internos y externos. Y eso es verdaderamente una performance positiva que debe ser tenida en cuenta por las instancias judiciales en Estados Unidos. Ministro, por muchas último, gracias. concretamente, ¿va el acuerdo al Congreso Nacional y en tal caso cuándo? El día 4 de junio, miércoles 4 de junio, concurro a la Cámara de Diputados de la Nación para el informe de carácter mensual en el marco del artículo 101 de la Constitución Nacional, que vengo cumpliendo regularmente en ambas cámaras. Muchas gracias. No, gracias a usted. La palabra entonces del jefe de gabinete, Capitanich. Muchas gracias. Silvia. El trabajo en vivo de Silvia Fernández también. Primera pausa. Quédense con nosotros que ya venimos, hay más noticias.